les voy a hablar sobre la propuesta metodológica de la etnografía. La etnografía coloca su acento sobre la dimensión cultural de la realidad social que se somete a análisis. La etnografía es un método de estudio o de investigación directa que tiene como objetivo observar y registrar las prácticas culturales y los comportamientos sociales. La etnografía desagrega lo cultural en objetos más específicos, tales como la caracterización e interpretación de pautas de socialización, la construcción de valores, el desarrollo y las expresiones de la competencia cultural, el desarrollo y la comprensión de las reglas de interacción, entre otros. Para poder llegar a la realidad de objeto de estudio se necesita de la observación participante que nos permite conocer mejor esa cultura y de las entrevistas entablando una mejor investigación. Para poder llegar a una realidad humana nos basamos en 5 tópicos de Spradley. 1. La experiencia cultural. Se define como un conjunto de acciones que responden a una problemática concreta de forma innovadora y satisfactoria, convirtiéndose para estas acciones en un referente para otras entidades u organizaciones en entornos similares o diferentes. 2. Escena cultural. Spradley designa la escena cultural a toda información compartida por 2 o más personas relacionadas con algún aspecto de su experiencia en común, como miembros de un grupo humano determinado. Tercer lugar, tenemos los informantes culturales. En cada comunidad hay personas que pueden brindar la información más completa o útil sobre ciertos aspectos de la vida a través de la experiencia, el talento o la capacitación. Estas personas son proveedores clave de información cultural. Cuarto, tenemos el significado y la significación cultural. Recordemos que Spradley hablaba que la cultura es todo aquello que ha sido aprendido o producido por un grupo de gente, cuál es su significado original y que en toda su vida puede mutar al cruzar diferentes puntos de vista, enriquecerse e incluso perderse. Por tanto, hay que tenerlo en cuenta. Quinto, descripción cultural. Esta se refiere a cualquier descripción que especifique todos los hechos, eventos, situaciones, objetos o características relacionadas con un marco cultural ampliamente entendido. Además de Spradley, Morse y Field abordaron la temática de la etnografía y qué conllevaba esta. Decían que la mayoría de los etnógrafos usaban citas directas desde los informantes que resumían e ilustraban el concepto o tema que era descrito. Los análisis involucraban una lectura de cada entrevista o un conjunto de notas de campo por temas y se examinaban las relaciones entre dichos temas. Además, se iban desarrollando preguntas que ampliaban la investigación. Morse y Field también revelan que hay más profundidad en el momento en el que el investigador explica los patrones sociales o las conductas observadas que pueden no ser evidentes para los miembros del grupo cultural. De esta manera, el producto final de la etnografía debe informar al lector acerca de los patrones conductuales de comportamiento del grupo estudiado. Por consiguiente, nos lleva a tener un enfoque explicativo cuya finalidad es hallar las razones o motivos por los cuales ocurren los hechos del fenómeno estudiado, observando las causas y los efectos que existen e identificando las circunstancias. Mi nombre es Chamila Cuellar. Les voy a hablar acerca de la propuesta metodológica de la teoría fundada. Esta es una propuesta metodológica que lo que busca es desarrollar una teoría a partir de un proceso sistemático de obtención y análisis de los datos de la investigación social. La teoría fundada constituye una metodología general para el análisis de datos cualitativos que usa sistemáticamente un conjunto de métodos para generar una teoría inductiva en torno a un área sustantiva. La teoría emergente a la que se refiere esta teoría consiste en un conjunto de categorías, subcategorías, propiedades y dimensiones relacionadas entre sí. Estas dan cuenta de un fenómeno determinado, mediante un proceso de descripción, comparación y conceptualización de los datos. Las construcciones emergentes que devienen de los datos en la teoría fundada se denominan teoría sustantiva, ya que estos se refieren a la explicación de un fenómeno delimitado en un contexto particular. Esta teoría se desarrolla a partir de un área de investigación empírica particular, como por ejemplo los pacientes y su cuidado,
la delincuencia, el trabajo, etc. La teoría fundada tiene como procedimiento fundamental para el análisis de datos el método comparativo. Este método básicamente se basa en que el investigador codifica y analiza los datos de manera simultánea para que el desarrollo progresivo de estas ideas teóricas tengan una estrecha correspondencia con los datos. Esto se hace mediante una puesta en escena. El desarrollo que ha tenido la teoría de las representaciones sociales en los últimos años en el ámbito de las ciencias sociales ha dado lugar a distintos modos de apropiación de la teoría. Entre ellos se encuentra el enfoque procesual, que se centra en el contenido de las representaciones sociales en términos de su sentido y significación, y el estructural, por otro lado, que se interesa más en los mecanismos de organización de dichos contenidos. Lo anterior ha generado una disyunción entre ambos enfoques que no solo se expresa teóricamente, sino también metodológicamente, de tal modo que unas investigaciones se centran en aspectos procesuales de las representaciones sociales y otros se ocupan, en cambio, de la estructura y la jerarquía de las representaciones y su caracterización periférica. El proceso de análisis de la teoría fundada se realiza en dos momentos, uno descriptivo y uno racional. Cada uno de estos se caracteriza por un proceso particular de codificación que define los procedimientos y la lógica para pensar en los datos, organizarlos, sintetizarlos, conceptualizarlos y relacionarlos. Hola, soy Alejandra Pertús y les voy a hablar sobre el análisis de contenido, el análisis de texto y el análisis de conversación. Primero comenzaremos a hablar sobre el análisis de contenido. Bueno, es el método mediante el cual se estudia detalladamente los pensamientos, sentimientos, emociones, creencias y comportamientos de los individuos y la sociedad, incluyendo la opinión pública, la dinámica grupal, la difusión de información, ideas, opiniones y la interacción que realizan especialmente en el aspecto político, religioso y comercial, definiendo así la realidad social, la calidad de vida, la situación de riesgo social y personal. Continuamos con el análisis de texto. Es un proceso de interpretación de motivaciones e interacciones socioculturales, la cual se hace de forma clara a través de la lectura de la realidad social, desde la perspectiva de actores sociales, sin perder la esencia de donde proviene. Continuamos con el análisis de conversación. Para este necesitamos un examen minucioso de las informaciones contenidas en las conversaciones, que se producen al dialogar dos o más personas. Se tiene en cuenta el comportamiento lingüístico y los fenómenos socioculturales, analizando las condiciones que determinan dicha utilización por parte de quien habla y la interpretación que hace el destinatario. Hola, mi nombre es María Fernanda Herrera Sierra y vengo a abordar el tema de estudios cualitativos de caso. Para empezar a hablar del tema, partimos de un autor especializado en él llamado Robert Greene, el cual en uno de sus textos publicados define los estudios de caso como una indagación empírica y dice textualmente que investiga un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto real de existencia cuando los límites entre el fenómeno y el contexto no son claramente evidentes y en los cuales existen múltiples fuentes de evidencia que pueden usarse. Teniendo en cuenta la definición anterior, también podemos tener en consideración que los estudios de caso pueden incluir tanto estudios de un único caso como de más casos. Los campos considerados como la ciencia política han probado las directrices claramente entre estos dos enfoques, usando términos como métodos de comparación de los estudios de casos para concluir que son una forma distintiva de casos de estudio múltiples. El caso en el estudio puede ser una cultura, una comunidad, una subcultura, una organización, un grupo o fenómenos como creencias, prácticas o interacciones, así como cualquier aspecto de la existencia humana. El autor Loveland, por ejemplo, ha estudiado el caso de la conversión religiosa, mientras que Becker estudió el caso de la cultura de los estudiantes de medicina. Los criterios de definición para optar por un estudio de caso pueden ser de naturaleza diversa. Sin embargo, es posible encontrar algunas líneas generales como las modalidades de muestreo no probabilísticas de Patton. Resultan en observaciones selectivas o investigaciones en casos específicos. Los ejemplos de lo anterior son el muestreo de casos desviados o extraordinarios, casos de variación máxima o extrema.
casos típicos y casos críticos, entre otros. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Daniela Vega y voy a hablar acerca de las historias de vida. Al hablar de las historias de vida, vamos a encontrar que estas historias estarán conectadas con obras históricas y literarias tradicionales y también tendrán un gran valor para el desarrollo de la historia social crítica. Las historias de vida nos permiten apreciar el punto de inflexión al reconstruir la historia de un tema, y es a partir de este punto que se ha ido configurando una misma historia en diversos procesos sociales, culturales y económicos. Las historias de vida constituyen una metodología cualitativa en el campo de las ciencias sociales que permiten percibir las relaciones existentes entre lo individual y lo colectivo y dentro de sus principales herramientas de trabajo, la va a representar el trabajo a partir de testimonios. Ahora, el punto de encuentro entre las historias de vida y el estudio de las mentalidades colectivas es la concepción según la cual la cultura abstracta se concreta en pensamientos y comportamientos individuales y por ende el camino que se debe seguir para su comprensión es el encuentro en profundidad con dichas personas. Al contrario que con la etnografía, en las historias sociales y las historias de vida, su preocupación principal ya no gira exactamente en torno a cuestiones culturales, sino que se reemplaza por la estructura, dinámica y evolución de las relaciones sociales, que se reflejan en la base constitucional como sujetos individuales o colectivos de los miembros de estos dos grupos. En otras palabras, vamos a tener que las historias sociales y las historias de vida se van a centrar más en lo pasado y en lo ausente físicamente. Ahora, las historias de vida y el análisis biográfico se utilizan cada vez más para proporcionar tipos más amplios de asesoramiento metodológico, como la sistematización de la experiencia. E incluso en medios indirectos tenemos a Howard Gardner y su grupo dentro del proyecto Cero de la Universidad de Harvard. Ahora, para estudiar los diversos tipos de inteligencia humana. El trabajo se trató de analizar las biografías de grandes personajes de la humanidad y fueron caracterizados por su talento en distintos campos. Muchas gracias.